En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, Jesús empieza su vida pública en Galilea. Nazaret, su ciudad donde había crecido, se encuentra en esa área. Y como Galilea era el centro de los caminos, caravanas, comerciantes, allí la población era mixta y los judíos la llamaban Galilea pagana. Mateo describe en su evangelio cómo era la llamada de los primeros cuatro discípulos: Simeón y Andrés, Juan y Santiago. Pues esta noche vamos a reflexionar sobre nuestra llamada cristiana también. Vamos a intentar que cada uno reflexione un poco sobre su vida y su vocación. Vemos que Jesús escoge precisamente a ellos y sabemos que no eran perfectos, como nadie de nosotros es perfecto. Sabemos que Simón, que luego se llamó Pedro, lo traicionó, lo intentaba decir que no vaya a la cruz, pero Jesús le elige precisamente a él, y no solamente que lo elige, sino lo pone como el primer papa, lo pone como el primero entre los demás. Otros tampoco eran mucho mejores, y sabemos que en un lugar en el Evangelio Jesús dice: «No me habéis elegido vosotros a mí, sino yo escogí a vosotros para que os vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure». Estamos en el tiempo del Adviento, estamos en el tiempo de la espera de la Navidad y en el tiempo de la venida de Jesús. Él hoy también, es decir, ahora mismo, está pasando por mi mar, por mis miedos, por mis esperanzas y trabajos. Él está pasando y está mirando en un pescador común y corriente a Pedro, la roca en la cual construirá la iglesia. En Juan ve al apóstol amado, que va a describir con las palabras más bellas la misericordia de Dios. En Magdalena, la adúltera, despierta una mujer fiel. Y hoy está mirando mis miedos, nuestros pecados. Está mirando mi mar, mis olas paganas, mis profundidades pecaminosas, y ve al Hijo amado, su Hijo precioso. Nosotros, cuando pensamos y examinamos nuestra conciencia ante Dios, vemos que no somos perfectos. Es más, somos hombres débiles, pecadores. Pero Dios nos ha escogido, nos ha llamado para seguir su mar, seguir su obra, seguir pescando. Todos somos llamados a seguir esta obra y este trabajo, y esa llamada está dirigida a todos nosotros. Jesús no cambia la profesión a los primeros discípulos. Ellos siguen siendo pescadores, pero a partir de aquel momento se convirtieron en sus pescadores y su servicio han puesto en su servicio. Cuando alguien se convierte, no está cambiando sus manos, su trabajo que está haciendo, el que sabe hacer, sino solamente se pone en el servicio de Dios y se entrega a sí mismo al servicio de Dios y también el trabajo que cumple. ¿Y cómo nos convertimos en los pescadores de hombres? Pues primero tenemos que permitir al Señor que nos coja a nosotros en su red.
Y luego, con nuestro propio ejemplo, enseñar a los hombres que somos suyos y que lo conocemos y que nos ha atraído. Los hombres de nuestro tiempo dicen que no les gustan las palabras. Papa Pablo VI hace 50 años está diciendo que los hombres hoy prefieren escuchar a los testigos que a los maestros y escuchan a los maestros solamente si son testigos. Es decir, dar el ejemplo a los hombres. Hay que dar el ejemplo que va a traer a los hombres a la red de Dios. Luego, la misión del pescador se cumple con la oración. En un lugar, Jesús, cuando elige a los 12, los elige para que estuvieran con Él y luego los manda, pero primero quiere que estén con Él. Y estar con Él significa estar relacionado con Él en la oración. Una madre se quejaba a un director espiritual, a su hijo adolescente, que no puede hacer nada con él, que se ha alejado de la iglesia, que no está orando, no va a la misa. Y cuando ella empieza a hablarle sobre Dios, él sale de la habitación. Y el director espiritual le dice, bueno, si es así, entonces no hables demasiado. No hables demasiado a tu hijo sobre Dios, sino más bien habla a Dios sobre tu hijo. En otras palabras, le dice, ora por él, para que no lo separe de Dios con sus palabras, que no crea un efecto opuesto, sino que sea paciente. Y cuando oramos por alguien, entonces empezamos a amar mucho más a esa persona. Y en cuanto empezamos a amarla más, la empezamos a aceptar. ¿Qué significa coger un pescado? Significa sacarlo de su estado natural, de su ambiente natural, y llevarlo a la muerte. Precisamente eso ha hecho Jesús con sus discípulos. Los ha sacado de su seguridad cotidiana, los ha separado de sus familias y los ha llevado a la muerte. Pero esos hombres han obtenido la vida eterna. Nosotros hoy quizás nos quejamos a Dios, que estamos orando y estamos creyendo, pero en realidad en la vida nos vienen dificultades solamente. Y podemos ver en su ejemplo cómo ha pasado Él en su vida y cómo han pasado sus apóstoles. Hermanos y hermanas, permitamos que el Señor primero nos coja a nosotros a la red para que nosotros también podamos ser pescadores, que lo seamos sin saber, que testimoniemos sin saber que estamos testimoniando. Y como ha dicho San Francisco a sus hermanos, que siempre prediquen, pero si hace falta solamente que utilicen las palabras también. Amén.